3, 2. ¿Me podría regalar su presentación? Bueno, yo soy Ciro Durán, director de cine colombiano, y pues he hecho bastantes películas de largometraje. ¿Cuándo y por qué empezó a hacer cine? Bueno, primero voy a responder por qué. Mi papá era muy aficionado al cine en el sentido de ir a ver películas, ¿no? Y buenas, y lo que hubiera. Entonces yo iba en vacaciones, iba todos los días al cine y inclusive estuve interno en un colegio y llegué a volarme varias veces para ir a ver películas de noche. Entonces pues me encantaba el cine, siempre me encantó, así que por eso empecé a hacer cine. Aunque mi papá quería que yo estudiara una carrera de dentistería, como él dentista, ¿no? Pero yo no quería, y eso hubo problemas. Al fin después pude empezar a hacer cine. Cuando él murió, pues yo estudié química en la Universidad Nacional inconclusa, estudié matemáticas con Carlos Federici en la universidad también inconclusa, porque yo lo que quería era hacer cine. Después murió, entonces ya yo quedé, digamos, pues yo no lo quería contrariar a él en vida, ¿no? Entonces me fui para Venezuela. Iba de paso a Francia a estudiar cine y luego a hacer cine. Y resulta que terminé quedándome 10 años en Venezuela y me ligué con un grupo de cine profesionales y empecé hacíamos entre nosotros como un grupo de seminarios y eso, éramos en ese sentido autodidactas. Y así empecé a hacer cositas pequeñas con una cámara Bolex, y después ya hice mi primer mediometraje de 35 milímetros llamado La Paga, sobre los campesinos andinos y sus difíciles condiciones de vida. Se sitúa en el año 1962. Exactamente. El año en que nació mi hija Esther, que también estudió cine y que está viviendo en Nueva York. ¿En dónde nacen sus historias? La Paga es una historia de las dificultades. Bueno, primero, es una película muy influenciada por la Revolución Cubana, acabada de suceder, y por esa ideología de un mundo nuevo. Entonces se denunciaban las injusticias y siempre me gustó, muy influenciado por el neorrealismo italiano, siempre me gustó ese tipo de cine. Y no el único, pero el que más me gustaba. Entonces es la historia de un campesino a quien un patrón le da la tierra para que le devuelva. Es decir, no es un empleado, sino es una figura distinta con la cual a un campesino se le entrega la tierra y él tiene que devolver productos y dinero, o si no productos. Entonces claro, es muy explotado. Entonces el tipo sueña en rebelarse. Su sueño es rebelarse inclusive por la vía armada, y esa es la película, ¿no? No se revela porque no tiene con qué, pero ese es su sueño. Don Ciro Durán, antes de continuar la entrevista, ¿podríamos subir un poquito más el tono de voz? Estamos solamente con el audio de la cámara. Pero va a salir menos, tal vez me acerco más, ¿no. No, sí está bien. Sale menos, va a salir menos, él captura bien menos espontánea. Espontánea, sí. No digo, es mi respuesta, no sé. Oh, bueno, sí. Pero si lo puedes, si se oye bien, Sí. voy a tratar de subirlo. ¿Qué aspectos o hechos destacaría de su vida personal y profesional? Profesional. Bueno, a ver, de mi vida profesional destacaría el impacto que me produjo después de 10 años de estar fuera de Colombia, ver Gamines, ¿no? Yo fui al Teatro Lux a ver un doble porque había una película europea que me interesaba en el viejo Teatro Lux. Y de pronto se va abriendo una tapa de alcantarilla y surge una cabeza así toda como si estuviera engominado por suciedad, y era un niño. Entonces me impresionó muchísimo, y se me quedó en la cabeza y dije, no, yo voy a hacer una película de estos muchachos. Y alrededor de eso pues es un largo proceso para hacer Gamines. Pero eso me marcó muchísimo en mi carrera cinematográfica. ¿Cuál es su visión del cine colombiano en la actualidad? Estoy muy optimista, indiscutiblemente. Veo que hay diversidad de géneros. En mi generación pues casi todo era cine social desde el punto de vista de reflejar los problemas sociales. Ahora veo más variedad, y eso es necesario, más variedad. Aunque una buena dosis de las películas colombianas siguen reflejando problemas sociales, pero veo variedad y veo un aumento en el profesionalismo para hacerlas y en los recursos para hacerlas. Claro, ha influenciado mucho la nueva tecnología digital, ¿no?
donde todo es más sencillo que antes, cuando se ve que era más costoso antes. Pero veo muy positivo y veo muy positiva la reacción del público, porque está aumentando la asistencia a salas a ver cine colombiano. Las cifras lo muestran. Sí. Más los éxitos en el exterior, pues, Cannes, todo eso. ¿Cuál es su visión del cine, cuál es su visión a la hora de abordar un proyecto cinematográfico? Bueno, generalmente yo me he basado siempre en hechos reales y casi siempre fueron reportajes que leía en la prensa. Por ejemplo, La nave de los sueños, creo que Germán Santamaría escribió una historia de polizones. Fueron problemas gravísimos porque fueron descubiertos y lanzados al mar. En Nieve Tropical leí una historia, no sé si era de Castro Caicedo, de Santamaría, sobre las prostitutas que emigran al exterior, algo así se llamaba, que las prostitutas caen en el Caribe o caen en Curazao, porque ahí van mucho a Holanda y Curazao y Aruba son colonias. Entonces me influían mucho los artículos y eso en unos casos, en otros casos es una imagen, ¿no? Una imagen como la de Pinocho, como la del niño Gamino. O la plaza de Villalengua que me impresionó y el pueblo, entonces dije, voy a hacer una película aquí. Y hice Aquileo Venganza, un largometraje, el año 70 y pico, no me acuerdo ahorita, 70 y pico, 78 creo, no me acuerdo ahorita exactamente. ¿Cuáles son sus obras favoritas? Del cine mundial. ¿Y por qué? Bueno, hablando del neorrealismo italiano, a mí siempre me conmocionó muchísimo y uno no puede negar los sentimientos, no tiene por qué racionalizarlo todo. Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, esa película me marcó siempre. Ya después por el lenguaje siempre me recuerdo de una propuesta cinematográfica de Antonioni, La aventura, que considero que sigue siendo totalmente válida, inclusive demasiado revolucionaria todavía, inclusive hoy, porque es el mundo interior, ¿no? Todo un viaje al mundo interior de los personajes. Me encanta El último tango de Bertolucci, El último tango de París, porque es muy sensorial, muy sensible, y me encantan algunas películas de Bergman como El séptimo sello y Las fresas salvajes. Esas películas me encantan. Pero intelectualmente me marca muchísimo La aventura de Visconti, y emocionalmente Ladrón de bicicletas de Sica. Y en cuanto a sensaciones, en cuanto a las tripas, El último tango de Bertolucci. Y también las películas de Bertolucci en general, sobre todo El último tango y Cielos, ¿cómo se llama? La última película hecha en el desierto del Sahara, Cielos protectores. ¿Qué tipo de historias crees que hacen falta en el cine colombiano? Bueno, hay mucha variedad, pero creo que faltan películas de época. Tenemos que bucear en nuestras raíces del pasado. Hay que bucearlos. Yo ahorita precisamente estoy trabajando en un guión para realizarlo en Monpós, que es una ciudad fantástica, formidable, sobre la historia de una condesa criolla, hija de españoles desde luego, pero criolla, nacida allá aquí, y un soldado o un alférez de Pablo Morillo, un amor prohibido. En ese momento criollos y peninsulares estaban en pelea. Pero es interesante explorar nuestro pasado. Es más rico de lo que creemos y tal vez nos ayudaría a ser menos acomplejados. ¿De qué manera surgen producciones como El Gamín y Nieve Tropical? Bueno, El Gamín fue un impacto que me produjo, como le dije antes, el impacto de la alcantarilla. Es imposible que uno no haga algo por este fenómeno de los niños, hay que hacer algo. Yo lo único que puedo hacer es cine. Entonces empecé a hacer una investigación con la Cruz Roja Juvenil, que era la única entidad que los cubría desde el punto de vista salud, hacía brigada los viernes y sábados por la noche. Y yo me fui durante un año con ellos a conocer Gamín y así fui conociéndolos y escogiendo mis personajes, ¿no? ¿Y con Nieve Tropical? Nieve Tropical fue basado en un artículo de Las mulas caen en el Caribe, que creo que fue de Germán Santamaría, sí, creo que sí. Entonces también me apasionó mucho la historia de esas mulas, que generalmente cuando investigué, casi siempre lo hacen por ayudar a alguien, ¿no? Porque tiene un padre enfermo o una madre tal, o porque tienen que sacar un hijo adelante y educarlo.
entonces caen en esa prostitución internacional. Como decía antes, los reportajes influyen mucho en mí. Cuando me toca un reportaje, pues intento hacer algo. ¿Cómo fue la lección de la historia de la toma de la embajada? ¿Qué le interesó de ella? Bueno, ahí hubo una conjugación de elementos que no fueron tanto emocionales como en el caso de Gamino, en el caso de las mulas. Es que nosotros, después de hacer Nieve Tropical, yo tuve una experiencia muy dolorosa en Hollywood. Entonces empecé a formar un grupo entre México, Colombia y Venezuela llamado el G3 del cine para que nos apoyáramos en coproducciones. Pero como los presupuestos eran reducidos, teníamos que buscar temas que nos llamaran la atención, pero además fueran espacios reducidos para bajar los costos. Entonces, como esta era una historia en que el 95% ocurría dentro de una casa, entonces cabía exactamente en el molde que nosotros queríamos desarrollar de películas económicas, pero con interés. Entonces, por eso hice Nieve Tropical, pero no fue tan emocionalmente la cosa como en Gamino, como en La Nave de los Sueños. Pero me interesaba o esa historia o el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia era muy difícil, muy costoso de hacer. Entonces hice la toma de la embajada. Parte del G3, donde hicieron como 9 películas, hicimos. ¿Te acuerdas de cualquier imagen de la vida real que consideres imposible de expresar en el cine? Yo creo que no, en el cine se puede hacer todo. No creo. Yo creo que en el cine se puede reproducir todo, y más ahora, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Con su larga experiencia en el mundo cinematográfico, ¿cuál es su mensaje que le deja a las nuevas generaciones? Pues que cuando vayan a hacer un proyecto los apasione.